Mi nombre es Eduardo Chavarro Valle, soy especialista en respuesta a incidentes para Kaspersky, con responsabilidad en toda América Latina. Y el objetivo de esta charla es dar algunas recomendaciones respecto a las actividades que hemos podido desarrollar para investigar incidentes de tipo BEC, el Business Email Compromise o compromiso de cuentas de negocios, que ahora ha mutado y se describe como EAC. em, que es básicamente el compromiso de cuentas de correo en general, sobre las cuales se identifican algunas actividades que son aprovechadas por adversarios. Entonces, sin más preámbulo, permítanme. Perfecto. El objetivo es ver algunas de las actividades que hemos podido desarrollar, de esa experiencia que hemos podido obtener sobre el desarrollo de este tipo de investigaciones, dónde tenemos o dónde encontramos oportunidades, qué otras preguntas podemos responder en términos forenses. El objetivo es responder a una serie de inquietudes, y aquí hay otras que también dan mucho valor a la investigación, y es de nuestro interés compartir cómo lo estamos haciendo y en dónde hemos encontrado algunos elementos bastante relevantes. La agenda para el día de hoy: hacer una introducción muy general de este tipo de incidentes del BEC y el EAC, a qué se refiere, cómo ha mutado, dónde encuentran oportunidades, cuáles son los blancos de este tipo de adversarios, para después plantear una serie de estrategias a partir de los mismos retos que hemos identificado respecto a la investigación. Siempre buscamos recolectar evidencia, pero la evidencia no siempre, o generalmente en este tipo de incidentes, no está, digamos que no es estándar, tiene limitaciones. Entonces, ¿cómo podemos jugar con todas estas limitaciones, con esa ausencia de estándares, con esa homogeneidad de componentes y de artefactos, para que podamos integrarlos y desarrollar principalmente líneas de tiempo? Vamos a hablar un poco de cómo preparar la información, qué oportunidades tenemos con las mismas librerías y propuestas que ya conocemos, pero cómo podemos integrarlas para hacer algo mucho más elaborado. Ah, Rápidamente, sobre esa información colectamos, cómo podemos hacer una búsqueda, perdóname, cómo podemos hacer una búsqueda respecto a actividades de suplantación o de elementos técnicos comúnmente utilizados. Sin embargo, en este caso, y en los incidentes que hemos tenido la oportunidad de trabajar, no encontramos muchos elementos técnicos que abusen de las debilidades o de ausencia de controles especialmente en el correo electrónico, sino nos vamos a nuestro siguiente tópico en la agenda, y es los dominios de apariencia, que es allí donde sí han encontrado múltiples posibilidades estos adversarios, y es allí donde queremos centrar un poco también la charla. Alertas en las cabeceras: una vez que tengamos la oportunidad de parsear esa información, cómo podemos movernos a buscar alertas, qué puede ser una alerta para nosotros, ya sean alertas técnicas o aquellas que vamos a describir sobre el análisis de líneas de tiempo. ¿Qué metadatos son importantes, qué marcas de tiempo son importantes y podemos integrar en esa línea de tiempo para tratar de hacernos nuevas hipótesis? Y vamos a cerrar en términos generales hablando un poco de esos elementos clave dentro del cuerpo del mensaje, e incluso que podemos encontrar también en los elementos adjuntos que nos ayude a nosotros, que nos dé valor en el evento de integrar más elementos a la investigación. Vale, perfecto. Entonces, ¿qué es el BEC? Sí, el Business Email Compromise, o el compromiso de cuentas de negocios o cuentas de correo. Básicamente es un fraude dirigido a compañías que hacen transferencias por medios electrónicos, ya sea con proveedores locales o proveedores en el extranjero. Realmente al principio veíamos una altísima oportunidad de los adversarios enfocados en compañías que tenían relación de adquisición de bienes materiales con proveedores en el extranjero, principalmente en algunos casos por la situación del lenguaje. Entonces el proveedor estaba en un país donde nativamente se habla inglés,
el cliente estaba en Latinoamérica hablando especialmente español, entonces había una situación ahí de cambio de lenguaje que de pronto se generaba alguna barrera y los adversarios encontraban la oportunidad. Pero hoy en día no hay límites no hay barreras respecto al lenguaje y no hay barreras respecto a que sea internacional o local. Hay actores locales, hay actores regionales y por supuesto hay unos actores muy bien fundados, muy bien preparados a nivel mundial. Suplantan a los participantes tanto en las transferencias y como en la adquisición de bienes. Realmente al principio el principal objetivo de este tipo de adversarios era integrarse en la conversación, aprender de qué dialogaban las dos partes, cómo se hacía una adquisición de bienes, cómo se hacía la transferencia de fondos, el pago, cuentas por cobrar, etcétera. Y ellos intervenían y lo que buscaban era cambiar el destino al cual llegaban esos fondos que iban a ser girados. Pero últimamente también han encontrado una gran oportunidad en los bienes, ¿sí? Entonces, no solamente en el pago por adquirir esos bienes, sino también en los bienes, en hacer que esos bienes lleguen a un destino que está siendo controlado por ellos, bodegas, tal vez países intermediarios, donde ellos van a tomar control, lo recolectan, lo acaparan y por supuesto lo monetizan posteriormente. ¿Cuáles son los objetivos principales? Realmente estamos hablando de organizaciones, pero también de personas, ¿sí? En donde encuentren ese tipo de oportunidades, lo van a aprovechar al máximo. Entonces, no es algo exclusivamente de compañías. Por supuesto, una afectación a una compañía significa un fraude en términos monetarios mucho más alto, pero también han encontrado bastante oportunidades dirigiéndolo específicamente a personas, porque finalmente nosotros tal vez pensemos en un viaje, vacaciones con la familia, terminamos haciendo una adquisición de bienes mediante medios electrónicos que si los manejamos mediante una conversación por correo electrónico o incluso por otras redes sociales para hacer la selección, evaluación, la adquisición de nuevos elementos, no sé, planes, tiquetes y una serie de componentes adicionales, pues los adversarios encuentran allí oportunidades de llevarse unas sumas importantes de dinero. Hay un detalle bien importante aquí y es que este tipo de ataques está muy enfocado en la ingeniería social. ¿Sí? Está soportado, son ataques tradicionales, estamos hablando de phishing, estamos hablando de ingeniería social, smishing, técnicas que no son desconocidas. ¿Sí? Sin embargo, están soportados por una estructura realmente muy fuerte. Estamos hablando que ellos requieren una cuenta bancaria a la cual se van a transferir los recursos que están siendo pues objeto de este tipo de técnica. Y esas cuentas bancarias requieren unas condiciones especiales. No pueden venir a abrir una cuenta bancaria el día de hoy y simplemente esperar recibir allí $300,000 porque en términos generales eso no está permitido. Eso inmediatamente va a alertar los controles transaccionales. Entonces, tienen digamos, una estructura muy fuerte en la que ya cuentan con este tipo de cuentas, ya han sido comprometidas, las tienen bajo su poder, llevan un historial, tienen una reputación, aprovechan otras cuentas que llegan a vulnerar, crean estructuras intermedias, dependiendo, digamos, de qué tan laxos son los países o las instituciones en diferentes regiones para permitir este tipo de actividades. Lo saben manejar, lo hacen muy bien y llevan muchísimo tiempo haciendo este tipo de actividades. Démonos cuenta que es algo realmente que puede pasar a cualquiera. Eh, Cuando he tenido la oportunidad de trabajar estos incidentes y explico más o menos cómo va la línea de tiempo, es impresionante cómo, digamos, no lo pueden creer realmente, no lo pueden creer. Y algo que es fundamental aquí es que generalmente hay una ausencia de malware. ¿Sí? Es más una actividad de afectar a la condición humana, afectar a las personas. Entonces, eh, cuando se destapa esa situación en la que el malware generalmente no está involucrado,
digamos que las compañías como que dicen, ok, aquí hay una situación en la que tenemos que empezar a trabajar en concientización, awareness, en todos estos temas, porque realmente una palabra eh, mal leída, mal interpretada, un mensaje no verificado, se puede convertir en un fraude y en una pérdida importante de recursos. Otro elemento importante aquí es la recolección de evidencia, ¿sí? Aquí ese dar valor a información sin valor es realmente relevante en términos digitales forenses y de investigación. ¿Cuáles son los retos aquí? Entonces hablamos de que hay múltiples formatos, ¿cierto? Tenemos contenedores de información, tenemos mensajes individuales, tenemos notas de calendario, tenemos múltiples fuentes. Ahora tenemos servicios on-premise, tenemos servicios en nube, tenemos servicios de terceros. Por ejemplo, los contactos financieros, la entidad financiera tal vez maneje la comunicación por correo electrónico o por otros componentes adicionales. Entonces, hay múltiples fuentes, ¿sí? Ya estamos hablando de una situación de contenido heterogéneo que debemos integrar y empezar a buscar valor. Hablamos de retención, que es sumamente valioso y que ha cobrado suprema relevancia en los últimos años en términos de investigación, porque el incidente puede ocurrir hoy, pero vamos a hacer una validación y encontramos que tal vez ese primer acceso, esa intrusión primaria que hubo, se generó hace 6 meses, y vamos a requerir ver esos 6 meses de historia, qué más ha llegado a suceder, a dónde han de pronto llegado los brazos de estos adversarios para tener más información. Pues la retención, nuevamente, es un elemento importante. Y en la nube, por supuesto, es algo que debemos tener presente, que siempre va a ser necesario saber cuando tengamos un servicio, especialmente correo electrónico, qué tipo y qué garantías de retención llegamos a tener allí. Y sobre todo, cómo podemos ir a consultarla. Si es un servicio eh, adquirido, un plugin, un adicional que debemos contemplar o que ya viene integrado y que simplemente voy a estar pudiendo monitorear constantemente. Respecto ya a cada uno de los formatos de correo electrónico, tenemos nuevamente el formato datos en cabeceras, ¿sí? Que tal vez y generalmente nos dan muchísima información, el contenido del cuerpo de los mensajes, la parametrización, que es un elemento que estos adversarios aprovechan mucho. Entonces, en parametrización vienen y dicen cada correo que venga de adversario arroba, o de empresa arroba dominio.com, que lo lleve a spam, porque en spam no vamos a estar revisando, pero el adversario sabe que va a llegar allí y él sí va a seguir manteniendo la comunicación, por supuesto, suplantando la compañía. Metadatos, adjuntos. Los adjuntos también nos han dado información muy valiosa respecto a cuándo el adversario logró llegar o qué tipo de información se ha llevado para sí y para establecer su estrategia. Y finalmente todo esto debe ser recolectado de una forma forense, ¿sí? Llevar las garantías de cadena de custodia, evitar la manipulación de la información, etcétera. Entonces, no podemos dejar de lado ninguno de estos componentes. ¿Cuáles son los retos principales con los cuales nos hemos enfrentado, a los cuales nos hemos enfrentado? Entonces, como lo escribe Preston Miller y Chapin Bryce en el libro Learning Python for Forensics, podemos ver la propuesta que dan ellos respecto a la librería PPFF, que es una librería que básicamente recibe un contenedor y hace un barrido, ¿sí? Cursa por cada uno de los subcomponentes de ese contenedor. Pensemos en que nuestro correo electrónico tiene una bandeja de entrada, bandeja de salida, borrados, spam, pero hay situaciones en las que la bandeja de entrada tiene una, 10, 50, 100 carpetas. Pensemos en una compañía que tiene proveedores, que tiene bueno, el third party o cualquier otra persona de la que reciban correos, tal vez elementos legales, gubernamentales, etcétera. Entonces, ¿cuál es el objetivo aquí de aprovechar lo que nos propone PPFF? Es, ya tenemos una oportunidad, no vamos a inventar la rueda, de sobre un contenedor ir haciendo el barrido y extraer cada uno de los mensajes, que es lo que nos interesa. Independientemente de las carpetas donde estén, vamos a extraer esa información y por supuesto a masearla
a parsearla para tratar de convertirlas en listados de datos. Y allí podemos tener diferentes PCTs, diferentes contenedores, como también podemos tener correos electrónicos individuales. Entonces, con lo que queremos proponer nosotros es, mediante Python, y por supuesto utilizando las librerías de Panda, generar esas listas en las cuales yo convierto toda esa masa de información en textos. Y esos textos ya los puedo parsear, manipular, hacer consultas rápidamente, ordenar cronológicamente para, mediante esa imagen, ¿cierto? De toda la situación que se pueda llevar a cabo, empezar a dar luces respecto a qué pudo haber sucedido, cuál fue el momento clave, qué más deberíamos investigar. Hablamos de múltiples PSTs porque, como lo hemos tenido la oportunidad de investigarlo, hablamos de la información proveída por cada una de las partes y generalmente cada uno provee pues, lo que está dispuesto a proveer. Hablamos también de temas de confidencialidad, de privacidad, en la cual generalmente se integran una serie de correos que tal vez no son nunca autorizados, los otros quedan allí remanentes porque tienen algunos elementos legales que no pueden ser integrados dentro de la investigación de forma inmediata. Sabiendo que ya tenemos, digamos, una estructura en la que podemos extraer del contenedor todos los mensajes o podemos tomar cada uno de los mensajes, perdónenme, empezamos a preparar esa información, a tomar esa data y empezar a darle una estructura. Aquí hacemos uso de la función stack message. Nuevamente es una función ya hecha, no vamos a inventar la rueda, pero el objetivo es, una vez hacemos el ciclo de recolección de cada uno de los mensajes o de integramos otros mensajes que lleguen de forma individual, que sucede muchísimo, empezamos a tomar de esta información datos que son relevantes para nosotros. ¿Qué datos? El from, el to, el cc, las fechas, asunto, datos del message body, las cabeceras, en fin, hay múltiples datos que son relevantes, que pueden ser relevantes y que si yo rápidamente los convierto en listas de texto, puedo empezar a trabajar con ellos. Una vez que extraemos toda esta información y que ya son parseados, podemos empezar a generar estrategias específicas. Aquí nuestra invitación es a utilizar Jupyter Notebooks con el objetivo principal, digamos que aquí proponemos una estructura, ¿cierto? Lo que estoy haciendo aquí es proponer una estructura de trabajo, pero que yo pueda documentar, y ese es el éxito de Jupyter, que me permite documentar por qué creo cada función que estoy extrayendo, cómo debería utilizarla, ¿cierto? Para que en el caso de que se viva un incidente en las mismas condiciones, ya, digamos, este trabajo ya está hecho y es solamente empezar a ver si hay que integrar algo adicional, ¿sí? De hecho, es producto de varios incidentes en los cuales hemos integrado nuevos componentes dentro del mismo notebook para empezar a entender cómo funcionan, pero cada uno de ellos nos está dando muchísimo valor. Técnicas de ataque. Entonces, vamos a hablar de spoofing, pero primero que todo, hablemos de los dominios de apariencia. Esa adquisición de estructura que está planteada en la técnica 1583 de Maitre, en la que básicamente los adversarios deciden adquirir servicios, servidores, dominios, servicios de correo, etcétera, porque son los que van a utilizar para desarrollar el ataque. En este caso, definimos una función muy sencilla, realmente basada en Sequence Matcher, que la idea es tratar de ver a partir de unos dominios conocidos, ¿sí? Entonces, el analista tendrá que poner allí los dominios válidos de las compañías, ya sea proveedor, cliente, y ver sobre ellos dónde aparece algo que rápidamente nos diga que hubo un cambio pequeño que puede ser una técnica aprovechada por los adversarios. Entonces definimos tal vez un threshold, unos límites, el 70%, que sea el 70% parecido, y empezamos a revisar. Aquí hacemos una búsqueda, realmente una función muy sencilla para buscar dominios de apariencia y es tratar de buscar la transliteración o el truncamiento de dos letras, por ejemplo, el cambio de una letra, pero podríamos ir a integrar algo más elaborado,
como lo que propone Fishlab, respecto a otros caracteres utilizando diferentes tipos de codificación que también dan oportunidad a los adversarios. Y respecto a esto, realmente hay muchísima literatura que propone cómo una A puede convertirse rápidamente en diferentes caracteres y empezar a generar por cada letra múltiples opciones también que son aprovechadas por los adversarios. Entonces digamos, aquí proponemos y en lo que tenemos, estoy publicando actualmente respecto a este notebook, tenemos una oportunidad ahí sencilla de encontrar transliteración. Realmente la hago sencilla porque en la mayoría de los casos que he atendido es muy pequeño el cambio, ¿sí? Es el cambio de 2 letras dentro de la oración o del nombre del dominio, o tal vez el cambio de una de ellas por un número. Entonces realmente es muy sencillo encontrarla así, pero puedo hacer algo mucho más elaborado con otras opciones que ya existen y que ya han sido publicadas. Y como estamos hablando de que ya toda esta información es un texto, ¿cierto? Que yo tengo organizado a partir de los data frames de pandas. Entonces también puedo hacer búsquedas específicas. En este caso, propuse, permítanme seleccionar aquí. Perdón, un segundo, aquí está. Propongo, no sé, tres strings, 3 cadenas que generalmente van a decir que hay un control que falló o que haya una ausencia de controles y rápidamente voy y busco cuáles son esos mensajes dentro de todo ese universo de información que he obtenido que hacen match con esta técnica y los tengo marcados aparte para poderlos investigar posteriormente. Entonces podemos hacer, no sé, aquellos en los que el control de DMARC ha fallado, el SPF, y la autenticación, etcétera. Entonces, digamos que yo puedo poblar esta lista con múltiples opciones adicionales para tratar de ver de pronto otras técnicas utilizadas. Como les decía, no he tenido que enfrentarme a este tipo de técnicas porque ahora mismo es muy usado el tema de los dominios de apariencia, pero no podemos descartarlo de ninguna forma y siempre va a ser bueno dentro de esa universo de mensajes ver cuáles de ellos tienen algún elemento que debamos tener presente. Finalmente, ya basado en la información que tengo en mis listas de información, ¿cierto? Texto para hacer búsquedas muy rápidas. Proponemos el análisis de líneas de tiempo. ¿Qué podemos ir a buscar allí? Pues los metadatos de correos recibidos, enviados, utilizar por supuesto un formato estándar UTC, pero también podemos empezar a validar sobre los dominios de los correos que están recibidos, enviados de los buzones, ¿sí? De para CC, de las cabeceras de los mensajes, extraer todos estos dominios y empezar a validar sobre estos dominios, hacer una búsqueda de un juiz, ¿sí? Y sobre ese juiz principalmente determinar cuándo fueron creados. Y ya cuando tengo estas nuevas marcas de tiempo, empezar a incluirlos dentro de mi línea de investigación, mi timeline, para ver si hay algunos hitos allí que me puedan dar valor y sobre los que yo deba enfocar mi investigación. ¿Cuál es el objetivo del análisis de línea de tiempo? Es, digamos, uno de los recursos más importantes que tenemos en el análisis digital forense y es básicamente llevar una secuencia de actividades en las cuales hay elementos que yo conozco, pero puede que algunos de los que el mismo parseo de la información me llegue a integrar dentro de la línea de tiempo, me dé una luz, ¿cierto? Algunos vestigios de dónde debería ir a prestar atención, investigar y a desarrollar un análisis más profundo, ¿sí? Entonces, basados en las direcciones IP, algunos trace, los dominios, los nombres de los dominios, en fin, como cada uno de ellos puede darme mayor información. Este es nuestro notebook. Lo pueden encontrar al final. Tenemos el link para que lo puedan ver. Digamos que unas descripciones. Pero aquí básicamente lo que estamos haciendo es
Ok, nuestra primera etapa, preparar los datos, por supuesto cargar las librerías que necesitamos y los pasos que vamos a empezar a hacer. Preparar datos, buscar dominios de apariencia. En esta primera instancia, aunque va rápidamente allí, vamos a esperar aquí un par de... Aquí algo importante y es, para esta demo, lo que cargué fue algunos mensajes, ¿sí? Unos MSG, y por aquí estoy diciendo que el dominio legítimo es Gmail, M-E-I-L, mail, no mail, sino mail. ¿Para qué? Porque tengo correos que si vienen de Gmail legítimo, entonces él lo que va a hacer es decirme, ah, hay un dominio que se parece mucho al que estás buscando. ¿Sí? Es básicamente con ese objetivo, como por presentar algunos resultados y ver cómo nos extrae esos datos rápidamente. ¿Listo? Al ejecutar allí, pues rápidamente me está diciendo, sí, mira, tenemos que hemos analizado y al parecer hay un dominio de apariencia. ¿Por qué un dominio de apariencia? Porque se parece mucho al que yo definí como el dominio legítimo. Entonces ya rápidamente me da luces. Lo siguiente que va a hacer es, sobre ese dominio de apariencia, obtener información. Vamos a seguir adelante, perdón. Entonces buscamos sobre ese dominio de apariencia que nos aparece allí, rápidamente recolectamos información, metadatos, nos damos cuenta que sí existe la fecha de creación y esa información, por supuesto, nuevamente entra en la lista y la vamos a tener dentro de nuestra línea de tiempo. Vale. Lo siguiente es extraer esos mailbox sospechosos para tratar de entender un poco más a quiénes intentaron suplantar, por qué podría ser que llegaron simplemente a ellos. Aquí es bien relevante entender todos los que están involucrados, todos los que están informados y todos los que son elementos de acción dentro de esa, de todas esas personas que son contactadas por los adversarios o que han sido establecidas por los adversarios dentro de la comunicación. ¿Sí? Generalmente lo que dicen las organizaciones es, por favor, investigame al contador, aquellos que toman la decisión, que son claves y que dicen, por favor, hagan la transferencia, hagan el pago de estos recursos. Sin embargo, nos hemos dado cuenta, gracias digamos, a este desarrollo de actividad, que podemos encontrar otros usuarios que de alguna forma nunca fueron suplantados por los adversarios, pero que claramente pueden ser el conducto de entrada a la comunicación. ¿Qué tipo de información obtenemos aquí? Es una línea de tiempo. Esta realmente, por ser el ejemplo, pues claramente tenemos eventos del 95, 2021, pero aquí básicamente lo que quiero mostrar es que podemos incluir ahí toda la información que requiramos y él me la va a ilustrar como una línea de tiempo, me la va a ordenar y me va a dar algunos detalles. En esta segunda línea vemos que aquí hay un elemento basado en una marcación en las cabeceras, algo de riesgo. Otros componentes de riesgo por aquí, pero me los va generando en líneas de tiempo. En un desarrollo mucho más elaborado puedo tener algo como esto. Este es un caso real, por supuesto, se han cambiado los nombres y los dominios, pero básicamente en este análisis nos damos cuenta que hubo dos dominios que fueron, estos son los dominios legítimos, y por aquí más abajo nos va a decir que hubo una configuración de esos dominios más adelante, ¿sí? Y que en la línea de tiempo me dice que el 26 de junio se creó el primero y el 29 de junio se creó el segundo. Ya tengo dos momentos clave y sería importantísimo entender por qué aparecen en ese momento esas situaciones. Empezamos a mirar correos hacia adelante, hacia atrás, él me da, digamos, una recomendación sobre los asuntos que debería yo revisar, que son los que están eh, más, los que fueron utilizados por esos dominios de apariencia, por los correos creados, quienes estuvieron involucrados, a quienes suplantaron realmente. Aquí está. Entonces, en la línea de tiempo me dice el 26 se creó el primero, el 29 se creó el segundo a las 3 de la mañana y el 29 a las 4 de la tarde empezamos ya a tener elementos de uso de esos correos hacia adelante.
Entonces, digamos que empiezo a encontrar esos hitos que me pueden dar mayor información. Lo siguiente es hacer un análisis de los asuntos. Entonces, nuevamente, crear, digamos, unas listas independientes en las cuales sobre esos dominios de apariencia, cuáles son los asuntos más utilizados, quién los escribe, en función de qué, hacia dónde, pero vamos a llevarlos a un recurso aparte para tratar de extraer la mayor información sobre ellos. Y finalmente todo lo que podamos obtener. Entonces, digamos, ahora mismo dentro de ese notebook tengo un par de scripts que lo que hacen es una validación contra fuentes de inteligencia para validar esas direcciones IP que nuevamente aparecen dentro de mis metadatos, si hay alguna que deba yo integrar, sobre la cual deba tener mayor atención, etcétera, porque ya está marcada en una base de datos de reputación. Este es el resultado, digamos, de este ejercicio. Rápidamente me da un asunto, ¿sí? Y me dice, este asunto es importante que se analice de quién, para quién y la fecha, pero un ejercicio mucho más elaborado, bastante cubierto porque es un ejercicio real. Nos encontramos a partir de este análisis, dentro de uno de los campos de CC, una cuenta de correo que no había sido tenida en cuenta y que nunca fue suplantada, pero que de acuerdo al desarrollo de la investigación, pues era relevante en la investigación. Encontramos, mediante la validación con la compañía, que era de una persona, un intern. Este intern se le habilitó un correo electrónico y él, para aprender, lo pusieron en copia de una serie de actividades. Desafortunadamente no llevaba también unas conductas, digamos, de ciberhigiene, y desafortunadamente por allí fue que pudieron obtener acceso al correo de él y desde ahí entender cómo era toda la comunicación de adquisición para generar los dominios de apariencia, la infraestructura y empezar a dar el golpe realmente ya del fraude. Entonces ni siquiera había sido tenido en cuenta. Siempre se enfocaron los esfuerzos de investigación en otro tipo de usuarios que eran los elementos clave, pero nunca se prestó atención a que alguien que estaba, digamos, siendo notificado de todos los elementos de la transacción, adquisición, aprobación, etcétera, eh, fue quien dio esta oportunidad de entrada. Entonces, siempre va a ser importante. Este análisis fue el que nos permitió dar con ese recurso, con ese mailbox que deberíamos empezar a investigar, y allí nos dimos cuenta que fue el punto de entrada a esta organización. Ya para cerrar, algunos elementos clave. Em, los adjuntos nos dan muchísima información. Los adjuntos siempre van a tener el logo de la compañía, ¿sí? Ya sea proveedor o cliente, algunos detalles, pero generalmente aquí esto se refiere a transferencias electrónicas. Entonces vamos a tener un nombre de un banco y un nombre de cuenta. Algo importante, siempre en la descripción va a haber algo que llame a la acción, pago, referencia, pero recuerden que la descripción no es algo que puede tener cualquier cosa y que no importa, es más como registro, pero que no define la transacción. Entonces ahí es donde los adversarios aprovechan y en descripción ponen este tipo de datos. Cuando se valida, en el último caso tuvimos una cuestión interesante, y es que las siglas de la compañía que estaba siendo defraudada eran muy parecidas a las siglas de la compañía de la cual los atacantes tenían acceso a su cuenta bancaria. Entonces rápidamente, digamos, visualmente no le prestaron debida atención y aprobaron la transferencia a este recurso. La negrilla, elementos resaltados, también son muy importantes. Los logos, tuvimos una oportunidad de encontrar el momento en el que tomaron control de una cuenta de correo gracias al logo, porque en esos días se había hecho una transferencia original. Ellos fueron, descargaron ese archivo y utilizaron el logo, prácticamente lo cortaron y lo pegaron en un nuevo documento exactamente igual, que fue el documento fraudulento. Entonces, todos esos elementos, por supuesto, siempre nos van a dar muchísimo valor. Elementos de prevención. Cualquier llamado urgente significa que debo prestar atención.
¿sí? No atenderlo inmediatamente, sino entender quién lo requiere, para qué lo requiere y en qué condiciones, qué me está pidiendo, ¿sí? Generalmente en este tipo de situaciones hay muchísima presión por parte de los atacantes. Recién tuvimos un incidente que atendimos en el que la transferencia no autorizada se hizo hacia una cuenta. Esa cuenta fue bloqueada por el banco receptor porque el flujo era mucho mayor al permitido, al manejado normalmente. Y el adversario lo que hizo fue llamar a la compañía y decirle, oye, me bloquearon la cuenta, por favor, pide que te lo devuelvan y envíalo a esta otra. Y desafortunadamente lo hicieron. Siguieron, digamos, las recomendaciones del atacante para pedir el dinero y volverlo a enviar a otra cuenta, y esa cuenta sí ya podía manejar flujos más altos de dinero y el dinero pudo salir sin ningún problema. La buena noticia es que gracias también a la interacción de las entidades financieras a nivel internacional fue posible bloquear el retiro de los fondos y se recuperó el dinero. Pero dense cuenta que el dinero se fue, salió y fue solamente autorizaciones. Pueden encontrar esta propuesta que la llamé Investigation en mi GitHub, junto con otra serie de scripts que pueden encontrar allí para Python, Jupyter, y aquí las referencias que he utilizado para crear esta propuesta, por supuesto, y para los análisis que he llegado a desarrollar en diferentes ocasiones. Eso es todo lo que tenía para compartirles. Muchas gracias por su tiempo y espero de verdad que sea de mucho valor para ustedes. Gracias, Muchas, Carlos.